Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la defensora de derechos humanos guerrerense, Evelia Baena García. Evelia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Evelia, tú eras una ama de casa y según el testimonio del libro que se acaba de publicar con tu vida, te convertiste en una defensora de derechos humanos. ¿Qué pasó en tu vida como para dar ese cambio, ese salto? Pues experiencias dolorosas dentro de la infancia, ¿no? Violencia familiar desde la infancia, abusos sexuales dentro de la misma familia, ¿no? Que afectaron dentro de nuestra niñez como familia, y pues ante todo la violencia que viví como esposa, también cuando estuve casada, y el ver que mis hijos salieron enfermos también, son epilépticos, y pues ante todo las ganas de vivir, ¿no? Porque dentro de toda esa violencia pues estás a punto de perder la vida también. Entonces las ganas de vivir te hacen pedir o soñar cosas, y ver dolores más fuertes que los tuyos son los que a lo mejor te fortalecen, porque lo que me hizo a mí entrar es ver el sufrimiento de las comunidades, ¿no? Y yo solita me daba ánimos, decía, no, ellos están peor que yo, ¿no? Aunque en ese momento creían ellos que yo los estaba apoyando, cuando realmente ellos me estaban a mí ayudando a salir de ese núcleo. Tú eres guerrerense, un estado que se caracteriza porque se han violado los derechos humanos desde hace muchos años. Allí hubo más de 500 desaparecidos, guerra sucia. Todavía uno de los incidentes más recordados es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. ¿Tú dirías que eso que tú viviste en lo personal es una situación generalizada en el estado donde naciste y creciste? Claro que sí. Por los intereses económicos que tiene el Estado de Guerrero, ¿no? Que sí, gran parte de la República, pero dentro de la experiencia que uno tiene ahí por habitar el Estado de Guerrero, es más los intereses, ¿no? Económicos que mueve el Estado, que han hecho que varias familias sufran la violencia, ¿no? Y que pues los 43 fue emblemático por la difusión que hubo, porque hubo un interés internacional sobre los 43. Pero si hablamos de desaparecidos, son más de 43, son miles de desaparecidos. Los 43 son la imagen del dolor, son la imagen de la pérdida, pero pues hay mucho dolor atrás de ellos. En muchas ocasiones se piensa que un defensor de derechos humanos tiene que ser un abogado, un agente con títulos académicos. Tú te convertiste en defensora de derechos humanos, como nos cuentas, a partir de tu vida misma y de la vida alrededor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo obtuviste esos conocimientos para entrar a defender los derechos humanos de los demás? Cuando llegó mi señor padre, en aquellos años, hablo del 2006, yo era una mujer golpeada, una mujer sumisa, una mujer encerrada en su casa, que tenía que atender hijos, que tenía que obedecer al marido, que tenía que bajar la cara, ¿no? Y esa luz que tuve fue la de mi señor padre, que dentro de todo lo contrario en mis sentimientos por él, porque nos había abandonado, nos había dejado, ¿no? A la deriva, a una mujer con 6 hijos la dejó sola, ¿no? Y vivimos el maltrato de la familia por ser los abandonados. Pero dentro de todo, pues mi papá me trajo conocimiento, ¿no? Por el tiempo que estuvo viviendo en Estados Unidos, él allá estuvo como defensor también. Entonces estuvo con unas organizaciones de Greenpeace que defienden a los inmigrantes. Entonces con ellos estuvo él viajando y conociendo algunas partes de otros países que estaban en conflicto. Entonces cuando él llega a Guerrero, se junta con sus amigos de la infancia, y en ese estaba uno a candidato a la presidencia del pueblo de Cocula. Ahí donde nosotros nos logramos meter en esas luchas, precisamente porque mi papá creía que esa persona quería ser presidente para ayudar al pueblo, cuando realmente fue una desilusión, porque él quería llegar a ser presidente para enriquecerse a costa del sufrimiento de esas comunidades, que esas mineras llevaban años ahí, habían llegado desde el 97.
estaban haciendo exploraciones y se aprovechaban de sus tierras, las dañaban y no les daban absolutamente nada. Lejos de ayudarlos, los afectaban, dañaban tierras y aparte ya no podían sembrar, ya no podían trabajar y ellos no sabían por qué. Entonces las empresas llegan, hacen y deshacen, ni siquiera las comunidades tenían el conocimiento qué hacían ahí y para qué estaban ahí, ¿no? Cuando mi padre se entera y le piden la ayuda a estos campesinos, es cuando él empieza a ayudar, pero como él estaba enfermo, tenía daño, no le servían sus riñones, lo hemodializaban, tenía que viajar mucho a Houston porque él era pues pensionado de Houston por los años que trabajó allá, entonces tenía que por cuestiones médicas irse. Entonces como mi papá era muy controlador y la única que lograba entender lo que él decía, lo que él hablaba y le ponía atención era yo, porque me gustaba escuchar el sufrimiento de ella, me gustaba entender lo que pasaba ahí. Entonces dentro de mi mundo encerrado, violento, eso me daba una necesidad de saber qué se podía hacer. Entonces él podía controlar a mi marido, ¿no? Él llegaba y le decía, me la voy a llevar porque me tiene que ayudar. Entonces dentro del machismo entre ellos se conectaban. Bueno, se va con el suegro, está bien. Entonces ese machismo al final logró sacarme de ese encierro, de esa violencia. Entonces llego yo a la comunidad, veo, mi papá se va y me dice, te encargo a ti. Entonces, pero mi papá no sabía que cuando él se iba, yo regresaba del cerro a recibir golpes, porque él me decía, te fuiste, te revolcaste por allá. Fuiste si andas con más de 100 hombres, entonces vienes sucia, entonces ya no vas cuando venga tu padre, pero yo me volví a escapar, él se iba a trabajar, yo me escapaba, porque yo veía el sufrimiento, veía la necesidad de ese lugar y yo creía que los estaba ayudando, ellos creían que yo los estaba ayudando, pero más no lograba entender que en realidad ellos me estaban sacando del hoyo. Es ahí donde aprendí a defender mis derechos como mujer, mis derechos como madre, como ser humano, pero también aprendí a defender los derechos de los demás. No tengo preparación, no tengo licenciatura, ni doctorado, ni maestría, pero creo que la escuela más difícil que tuve que vivir es la vida. Y esa me enseñó muchas cosas. Una escuela en la que te doctoraste. Sí. Evelia, Cocula es tristemente célebre por dos cosas. Una ya la mencionaste, es que es por la explotación minera. Es uno de los lugares donde está una de las minas de oro más importantes de México, que ha traído, tú decías, hambre, devastación a las comunidades que están ahí alrededor. Es también famoso Cocula porque ahí está el famoso basurero en el que supuestamente, según la verdad histórica oficial, ahí quemaron los cuerpos de los muchachos desaparecidos. Regresemos primero a este asunto de la mina. ¿Cómo tú te incorporaste a ayudar a los campesinos o más bien a los trabajadores de la mina, a todos? Porque mi papá cuando pidió la ayuda, como según engañaban los de la minera, decían que no hablaban español, ¿no? Que porque todos eran extranjeros. Entonces se aprovechaban de la mano de obra, los manipulaban, trabajaban 13 horas corridas sin horario de comida. Entonces, según la ayuda era nada más para que mi papá tradujera el inglés para ellos, para que pidiera su media hora de comida. O sea, eso fue el inicio, según ellos nada más querían que le tradujeran. Cuando lo hace mi papá se da cuenta que realmente ellos hablaban español, ¿no? Entonces mi papá habla con sus amigos de Houston, que se llama Juan Parras y Brian Parras, y les comenta la situación. Entonces ellos empiezan a investigar. Ellos empiezan a investigar, en ese momento era la empresa minera Tecominco y Goldcorp, que estaba por parte de Mezcala, Carrizalillo, y Tecominco por Nuevo Balsas. Entonces, al indagar en ese tiempo, las empresas informaban en su página de internet en qué fase estaban, cuáles eran las ganancias, cuáles eran las inversiones. Entonces, toda esa información se la daban a mi papá, la traducían y me la daban a mí. Entonces de ahí empezamos a leer el impacto ambiental, los daños, que en realidad no se iba a desplazar nada más los de Nuevo Balsas, que en realidad a futuro se van a desplazar más comunidades porque el daño es
devastador, y no es unos cuantos metros, son miles de kilómetros. Entonces no van a desplazar nada más Nuevo Balsas, Fundición, Real de Limón, sino es todo. Entonces que también afecta Cocula, afecta Iguala, afecta Filo de Caballo, afecta muchas comunidades que están a la redonda. Sí, entonces no es necesario que te pongan un papel y te digan, como dicen muchos, necesitamos pruebas de que vete y párate allá, vete y quédate ahí, y vas a tener la peor prueba que puedes tener, vivirlo tú, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a la gente campesina, a la gente, dales pruebas de qué? ¿De que me quieren quitar de mi casa? ¿Que me quieren desplazar para utilizar mi tierra? ¿Cómo les van a comprobar ellos? Porque se están aprovechando de una manera que no tienen el conocimiento, ¿sí? La mejor prueba que puede tener uno es estar en el lugar, vivirlo ahí. Entonces uno puede decir y ver con los hechos, con las experiencias que se viven. Cuando estás en las luchas no puedes cargar tu camarita y estar, espérenme, ¿me vas a agredir? Déjame tomar una foto porque necesito pruebas. El dolor, el sufrimiento, el desplazamiento, no hay una prueba fidedigna más que la experiencia del que lo está sufriendo. Un sufrimiento que no te importó vivir en carne propia cuando llegabas a tu casa con tu marido. Es que yo decía que prefería morir en la montaña y morir con dignidad, y no quería morir en las manos de mi esposo. Los golpes son duros, y el golpe más doloroso, muy aparte del físico, es que es la persona que tú amas, ¿no? Como creías tú que ibas a vivir tu vida, con el que iba a ser tu compa. El que debía de protegerte era el que te lastimaba, ¿no? Entonces eran sentimientos encontrados. Entonces el activar una mujer diferente, una mujer sumisa, una mujer callada, una mujer que la golpeaba y se agachaba, hacer una mujer que dices, no, me pegarás 1000 veces, pero me he de levantar. Mátame para que me aplaques, ¿sí? Porque ni con gritos ni con golpes me vas a aplacar. Me quedaré tirado un rato, pero me vuelvo a levantar y me vuelvo a ir, ¿no? Porque la vida es difícil y lo que viven los demás también, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa, Evelia. Y a ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con la defensora de derechos humanos guerrerense, Evelia Baena García. Evelia, antes del corte nos contabas de cómo te enfrentaste a esa violencia doméstica, a ese entorno familiar desfavorable. Pero viviste también violencia fuera de tu familia. Estuviste a punto de ser linchada en una ocasión. ¿Cómo fue eso? Son parte de las experiencias que me gustaría que llegaran a diferentes áreas, no nada más de los intelectuales, sino de las comunidades que viven lo que yo viví, ¿no? Que las empresas son muy listas y tienen unas estrategias de control a la sociedad, control psicológico, ¿no? Porque armar un linchamiento no es con papelitos de que fírmame aquí, esto no es manipular a la gente. Cómo llegan, manipulan pueblos, manipulan familias para que cometan delitos, ¿no? En ese tiempo ya se llevaba más de 3 años parada la empresa minera, que no se le permitía trabajar, ¿no? Que sí tuve mis 4 o 5 órdenes de aprehensión, mis intentos de asesinato dentro de la montaña, pero el intento de linchamiento fue para mí una experiencia emblemática, porque muestra la hazaña y la estrategia maquiavélica que tienen las empresas mineras, ¿no? Y trabajando en contubernio con el gobierno, porque en ese tiempo se supone que me invitaron el secretario de Salud del estado de Guerrero, el de secretario de Economía, que era gobernador Seferino Torreblanca, me hicieron la invitación. Un supuesto gobernador de perredista, de izquierda. Exacto. Realmente un panista. Me invitaron al recorrido, que querían que les mostráramos, porque hay un documento que demuestra la contaminación del agua, y era un documento de la Secretaría de Salud del gobierno,
¿sí? Que decía que tenían niveles altísimos de arsénico que no eran para que un ser humano consumiera ese líquido, cuando esas comunidades lo estaban consumiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, según ellos, decían no saber nada y querían que yo les hiciera el recorrido, ¿no? Que era para mí algo muy, muy raro, ¿no? Que querían que uno los encaminara. Entonces ya se había hablado con la comunidad, que era algo raro, pero que pues por cuestiones de estrategia tenía uno que agotar todos los recursos. Llegamos a la comunidad de Nuevo Balsas y había mucha gente, una multitud, ¿no? Que dices tú, bueno, para un recorrido querían que les festejaran la entrada al gobierno, que llevaban más de 7 camionetas repletas de policías. Cuando dice el ingeniero de la minera, sí, pero primero les vamos a enseñar dónde se procesa y se hace la investigación, nuestros laboratorios. Entonces, bueno, vamos al recorrido de la afectación, no quieres lucir tu empresa, ¿no? Entonces, lo que les dije yo, no, o nos vamos al recorrido o me retiro. Entonces, la gente empieza a agitarse y empiezan a avanzar y se acercan a donde estaba yo y me jalonean. Entonces, varios compañeros de la comunidad Real de Limón y Fundición, que eran en ese momento los más afectados, se percatan que las intenciones eran otras. Dentro de eso eran muy inteligentes, ¿no? Agarra uno, me abraza y me jala y me arrepega un carro. Entonces pide el del carro abrir la puerta y la gente me empieza a jalonear. Entonces me avientan adentro del carro y cierran el carro, pero los compañeros de Fundición y Real de Limón estaban en otras áreas. Ellos conocían muy bien el cerro, ellos conocían muy bien el área. Entonces lo que hicieron fue sacar las armas, ¿no? Los policías sacan las armas, la gente pedía que me sacaran, que porque me querían a mí, que porque estaba frenando el desarrollo, que los estaba dejando sin comer, el futuro de Nuevo Balsas, o sea, unas ideas que de dónde las sacaron más que quién los preparó. La empresa. Exactamente. Cuando intentan ellos jalarme de la cabeza, que porque me iban a poner un lazo, agarran y dicen los de Fundición y Real de Limón, si la matan a ellos, pues los matamos a ustedes, porque ellos estaban apuntándole a los funcionarios, ¿no? Todos los policías querían desarmarlos y le dicen, para empezar, este es nuestro territorio, nosotros conocemos el área, ¿sí? Si tú quieres, pues nos tienes que llevar a todos, porque primero está la vida de ella. Antes de que la maten a ella, nos tienen que matar a todos nosotros. Entonces, el ver ese sacrificio, porque para mí era un sacrificio, ¿no? En ese momento iban a perder su vida, o sea, ¿por qué arriesgarla por mí? ¿No? Sí, los estaba apoyando, pero bueno, iban a dejar viudas, iban a dejar huérfanos. Entonces, el ver esa seguridad de ellos para luchar por salvar mi vida, pues dentro de todo el miedo, claro que uno tiene miedo, o sea, el que andes en la lucha, el que andes así, no quise que el miedo te hace ser inteligente, el miedo te hace quererte salvar. Entonces me dicen, ¿tienes miedo? Y yo, no. Entonces, una mujer que no decía groserías, una mujer que no gritaba, que no hablaba, en ese momento le salió la calentana, la costeña, y me armé de un valor que jamás me imaginé que iba a tener, ¿no? Entonces, cuando sacan y dicen, más tardan ustedes en querernos disparar, que nos vamos a echar a todos. Los de Nuevo Balsas son un poco más aplacados. Tienen menos valor que los, en cuestión de encarar la problemática, que los de Fundición y Real de Limón en ese momento. Entonces, el gobierno lo que vio fue una seguridad dentro de la lucha. Y no era que yo les dije, van a hacer esto, era que les nació defender su causa. Entonces ahí me di cuenta que en realidad las luchas son realmente fomentar desde raíz el por qué estás peleando, el por qué vas a arriesgar tu vida y cuál va a ser tu resultado si lo logras. Entonces todo eso de que me iban a colgar, de que me iban a matar, fortaleció más la lucha, no la intimidó, la fortaleció. Entonces la estrategia en ese tiempo de la minera era intimidar a esa comunidad, bajar la fuerza de la lucha, al contrario, la multiplicó. Nos enteramos después de que fue más por la minera, porque una persona dentro de la misma comunidad se conocen entre ellos. Los de Fundición Real de Limón identificaron quién era el que estaba organizando, simplemente les ofrecieron 50,000 pesos a cambio de que me lincharan, ¿no?
Para ellos legalmente les informaron que no iba a haber quien fuera a la cárcel porque se supone que era un linchamiento. No pudieron con las órdenes de aprehensión, no pudieron llevarse a cabo cuando me quisieron matar dentro en las mismas faldas de la montaña. Buscaron otras estrategias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el que las organizaciones de Estados Unidos y algunas de Canadá visualizaran la lucha de ese lugar que no sabían ni los medios y no les interesaba ir porque los medios de comunicación reciben cierta apoyo económico de las minas, o sea, no somos noticia, ¿no? Las luchas, las pérdidas, las afectaciones jamás van a ser noticias en esas comunidades porque hasta cierto punto los medios tienen otros intereses. Tú apoyaste mucho, y lo sigues haciendo, a los familiares de los 43 muchachos desaparecidos. ¿Cómo fue tu involucramiento en esa causa? Porque Tlachinola fue parte muy importante y ha sido parte muy importante. El Centro de Derechos Humanos que está en Humanos de Tlachinola. El Centro Morelos también, que son parte de las pocas organizaciones que pese a todo el riesgo se han movilizado, ¿no?, dentro de las comunidades. Ellos me apoyaron, no trabajé dentro de la organización, pero me ayudaron a visualizar, a tener conocimiento legal, ¿no? Porque ellos eran los que me decían, no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto, no digas esto, esto afecta, y cuando te van a detener tienes que, o sea, no forzosamente tienes que, pero puedes aliarte con gente que tenga el conocimiento, que gracias al Centro Morelos y a Tlachinola dan el conocimiento, ¿no? Que arriesgan su vida, pero bueno, es para salvar más vidas, que es lo que ellos hacen. Entonces, ha habido un apoyo en eso, entonces, ellos me apoyaban, yo los apoyaba. Cuando pasa lo de los estudiantes, para mi mala suerte, vivo cerca de donde aconteció. Viví el terror que se vivió en la ciudad de Iguala, ¿no? Porque uno escuchó la corredera, los carros en sentido contrario, la gente gritando, en el Face se mandaban fotos, no vayas, hay enfrentamientos, ¿sí? Que fue que según sacaron que es que en un autobús vienen los rojos que se quieren meter y que los de Guerreros Unidos, y tú dices, bueno, pero después ahí mismo los estudiantes de Ayotzinapa, es cuando uno entra, no son los rojos, ¿no? Ahí te cayó el 20, que sí, no eran los narcos. No eran los rojos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, pues dentro del dolor que hubo, y la misma gente lo vivió, gente que son conocidos míos me dijeron, yo vi cuando los muchachos iban corriendo, dice, iban sin armas, dice, decían, ya déjenos, ya nos vamos, ¿qué es lo que quieren? Dice, y vimos, dice, a los de Protección Civil, dice, vimos a los bomberos, vimos a los policías, vimos armados todos, dice, los estaban cercando como animales. Dice, nuestro carro quedó en medio entre los estudiantes y ellos. Dice, nosotros vimos que en realidad ellos no iban armados. ¿Cómo es que dicen que ellos provocaron? ¿No? ¿Cuál era la idea? Dice, de andarlos correteando como animales, dice. Eso era una cacería. Porque fue en diferentes puntos de la ciudad. Y eso te lleva entonces a ti a involucrarte con ellos, a acompañarlos. Porque estábamos acompañando la lucha de una colonia que se llama Tlachinola por el hecho de que también fue dañada por todo esto, en consecuencia de haber ayudado a esa colonia a los estudiantes, el mismo gobierno los desaloja y ahorita están desplazadas 50 familias en consecuencia de apoyar las luchas de diferentes causas. Nosotros, pues el Centro de Derechos Humanos Tlachinola me pide de favor poner el primer amparo de búsqueda para los estudiantes, ¿no? Porque de aquí a que ellos llegaban de la montaña, de aquí a que ellos se trasladaban, eran momentos cruciales y muy importante para lograr rescatar a los jóvenes. Entonces yo puse el primer amparo. Evelia, ya se nos vino el tiempo encima. Tú estás perseguida ahora. En un minuto, ¿cuál es tu situación actualmente? Desplazamiento. Estás desplazada de tu lugar, de donde vivías, donde naciste. Sí. Estás refugiada. Pues ando aquí y allá por seguridad, ¿no? Porque ya ni los programas que hay de protección sirven, te ponen más en riesgo en vez de ayudarte. O sea, los programas gubernamentales no te han ayudado. No. Estás en peligro. Sí.
el hecho que siga uno con la defensa es un peligro latente. ¿Y quién estaría queriendo atentar contra ti? El mismo gobierno como las empresas mineras. ¿Así de grave? Pues así de grave está la situación. Entre más intereses económicos, más mineras aparezcan, más desplazados, más violencia, más desaparecidos va a haber. Evelia, muchas gracias por compartir todo este dolor y toda esta esperanza con nosotros. Mujer, pobre, ambientalista, defensora de derechos humanos. Eso es Evelia Baena García. Evelia ha dado una lucha incansable en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de las comunidades y de los trabajadores afectados por las mineras en Guerrero. Evelia Baena García está con nosotros. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur.